Bueno, pues muy buenos días a todos los que se van conectando apenas. Nosotros ya tenemos aquí un ratito, pero gracias a Dios por este paréntesis que permitió y sobre todo gracias a Dios por permitirnos este regreso. Qué bendición es poder hacerle caso a Dios y congregarnos. Qué bendición es poder escuchar, ahora sí que en vivo, en vivo y en directo, eh, pues que Jesucristo está vivo. Y la manera en que vamos a comprobar que está vivo, bueno, está en la predicación, así que no se la pierdan. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la gracia para poder demostrar que también estamos vivos, ¿verdad? Sí. Vamos a pedirle a Dios esta gracia. Amado Padre, bendito Señor y Dios, gracias te damos por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque si bien entiendo claramente que Jesucristo murió por mis pecados, lo cual era necesario para salvarnos, también era indispensable su resurrección. Gracias, Dios, porque Él está vivo, porque está vivo en mi corazón y en el corazón de cada uno que en verdad lo acepta y se deja cambiar, se deja transformar por ese Cristo desde su interior. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual te pedimos que tú hagas viva y real este día en nuestra vida. Padre nuestro, para gloria tuya, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues derechito, vámonos directamente. Los invito a abrir sus Biblias allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer desde el 1 hasta el 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí nada más déjame puntualizar esta última frase de este último versículo, donde dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado. Pero continúa y dice: y resucite en el tercer día. Sí. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Mira, los 4 evangelios nos narran el hecho de la resurrección de Jesucristo, pero cada uno desde una perspectiva muy particular. Lo que sí era claro fue que Jesús ya no estaba más en la tumba.
¿sí? Y recuerda que en la Biblia, lo claro es lo más importante. Y lo más importante es lo claro. No te preocupes por lo que no comprendas todavía. Ocúpate de lo que ya entiendes. ¿Estamos? Sí. Cuando consideramos un evento tan importante como la resurrección, si algo está claro, es que el cuerpo ya no estaba. Y el hecho de que esa mañana de domingo la tumba estuviera vacía, no prueba que Jesús estuviera vivo. Solo que la tumba estaba vacía. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, a esto se le llama evidencia circunstancial. Y cualquier Sherlock Holmes usaría esto para indagar. Oye, está vacía, ¿no? Sí. Tratando de atar algunos cabos sueltos. Y Lucas nos dice que cuando las mujeres corrieron al sepulcro y vieron la tumba vacía, inmediatamente fueron a platicarle a los discípulos. Pero no creas que ellos, ¿verdad? También. Inmediatamente brincaron de gozo. No, su respuesta fue de total incredulidad, ¿verdad? Y él, como lo platicaron las mujeres, les pareció a ellos que ellas deliraban, Sí. ¿no? Y esta es la opinión de muchos en nuestra sociedad actual. Pero cualquier tipo de esperanza que los discípulos hubieran labrado, cuando lo vieron morir, quedó pulverizada. ¿Sí? Esos que se decían seguidores de Cristo, sus discípulos, estaban en el suelo. Los evangelios los describen desmoralizados, apanicados por todos los hechos. Juan dice que esa tarde de domingo ellos se encontraban encerrados con seguro por temor de las autoridades judías, pensando que ahora vendrían por ellos. Por esto deberíamos preguntarnos, ¿cómo podemos entender el cambio dramático en estos discípulos? Un cambio radical, verdadero, que en espacio de 3 o 4 semanas los vemos y su lamento se cambió en gozo y su miedo se transformó en fe y su inseguridad, eso de estar ahí encerrado, ¿no?, se volvió en una predicación clara, llena de seguridad, incluso agresiva. ¿Sí? Esto lo ves muy claro allá en el libro de los Hechos. Ahí vemos a Pedro, semanas apenas después de la crucifixión, en donde se encontraba anteriormente lleno de miedo, después de negar a Jesús, sobre todo él, ¿verdad? Sí. Él era el que tenía más, como dicen, el rabo entre las patas, ¿no? El que había dicho, no, Señor, ¿cómo crees que yo te voy a negar? ¿Cuántas veces lo habrás negado tú? Y 4 semanas después,
vemos a este mismo Pedro predicándole a los mismos asesinos de Jesús. Y ahí se levantó, ¿y qué les dijo? Bueno, eso está en Hechos, capítulo 3, versículos del 12 al 15. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¡Wow! El mismo que se quedó callado ahí escondidito, ¿verdad? Y que dijo, yo ni lo conozco. Nada más 3 veces. Por eso digo, nada más porque yo no sé tú cuántas. ¿Verdad? Y sin embargo, ahorita ya lo vemos llamándoles asesinos. Sí. Ustedes lo mataron al autor de la vida. Dios lo ha resucitado. Y además nosotros somos testigos. ¿No ves el cambio? Ya te quisiera yo ver a ti así. Ese es mi trabajo. Por eso trabajo, no por la paga. ¿Y qué cambio hay en tu vida? Lo que te hace testigo es el cambio. Bueno, ahora sí vamos a considerar seriamente este asunto de la resurrección. Si voy a considerar seriamente el hecho de que Jesús venció a la muerte, porque eso es resucitar, ¿verdad? Sí. Vencer a la muerte. Y además lo dijo antes de que pasara, ¿no? No fue casualidad. Bueno, pues entonces, si lo vamos a considerar seriamente, debemos evaluar 2 elementos. Y estos 2 elementos, uno es el hecho de que la tumba estaba vacía. Sí. Y el segundo es el hecho de la transformación en los discípulos. Estos 2 puntos nos dan la certeza de que Jesús resucitó. ¿Captas? Sí. Ya que quienes quieren desacreditar la resurrección de Jesús plantean estas dudas para no creer en Jesucristo como el Señor. Razones como que la tumba estaba vacía porque las mujeres estaban desmañanadas, ¿no? Y además se equivocaron de tumba, lo cual es una ridiculez, ¿verdad? Pero sí hay algunas razones por las que algunos no creen en la resurrección de Jesucristo. Primero, porque dicen que Jesús nunca realmente estuvo muerto. Otra ocurrencia es que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Y una tercera, que los discípulos fabricaron toda esta historia. Y una cuarta más, que el cuerpo fue robado por las autoridades judías. Estas serían las 4 tesis que la gente encuentra para desacreditar la resurrección de Jesucristo. Pero un buscador honesto
un dudoso genuino, toma estas explicaciones de por qué no es verdad y se pregunta si acaso estas explicaciones se pueden justificar con todos y tantos detalles que nos plasman los registros en los evangelios. Porque sería bueno plantearse esta pregunta: ¿y qué si todo esto es verdad? ¿No? ¿Qué si realmente Cristo está vivo? Es válido, Sí. ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones para mi vida? Mira, la Biblia no es mitología, no es leyenda urbana. Hay un autor, un escritor serio, C.S. Lewis, famoso escritor inglés. Una ocasión él dijo: yo pasé toda mi carrera como profesor de inglés leyendo mitologías y leyendas. Y él decía: yo sé cómo se escribe la mitología y también sé cómo se debe leer la leyenda. Pero cuando empecé a leer el Nuevo Testamento, me di cuenta que está escrito con otra forma de redacción, ya que está escrito como un auténtico documento histórico, con mucha seriedad. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la resurrección, allá en 1 Corintios 15, del 3 al 6, vamos a leerlo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se le apareció a Cefas, luego a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez. ¡Wow! Y luego sigue hablando del evento. El evento que cambia todas las reglas del juego, la resurrección. Si tú nada más crees en la muerte de Jesucristo por tus pecados, eres medio salvo y medio perdido. Porque lo importante es la resurrección, el cambio de muerte a vida. ¿Captas? Sí. Y si Él no está vivo, entonces el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna son solamente una ilusión. ¿Sí entiendes la diferencia entre realidad e ilusión? Sí. ¿O no? Sin embargo, dice: pero si todo es verdad, esto es lo que sigue, ya que el corazón del cristianismo es la resurrección. Sin la resurrección, la salvación no existe. Tanto la muerte de Jesús como la resurrección son para Dios un solo evento, no es divisible. ¿Captas? Es un acto incontrovertible para Dios. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento, este es el caso. Cristianismo sin resurrección no es cristianismo. ¿Ok? Muchos científicos de alto nivel han sido creyentes y
¿Sabes cuántos, fíjate, sabes cuántos cristianos auténticos han recibido el premio Nobel en la historia? 425 cristianos. Ellos han recibido premio Nobel. O sea que el intelecto con la fe no están peleados. Los escépticos deberían preguntarse, ¿cómo alguien que tiene la mente para ganarse un premio Nobel? Hablo de medicina, economía, química, física. ¿Cómo puede esa persona gozarse en la muerte y resurrección de Jesucristo? La necedad humana alega neciamente que la fe y la razón son incompatibles, ¿no? Y que la Biblia exige a la gente la llamada fe ciega. ¿Qué acaso detienes tu pensar para empezar a creer? No, si quiero creer, pues me voy a dar un martillazo para que se pare la maquinaria y qué fe voy a tener, ¿no? Pues no. Claro que existe esto de la fe ciega, eso es cierto. Pero esto no implica que se deje de pensar, ¿eh? Te repito, no están peleados. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, que jamás te invita a que hagas uso de una fe ciega. Al contrario, nos demanda de manera clara que pensemos. ¿Sí? Mira, la gente religiosa es la que no le gusta pensar. No, yo voy y llevo mis florecitas, yo hago esto. Pues Dios no manda eso. Y si yo quiero agradar a Dios, tengo que pensar si en realidad lo estoy agradando a Él o a mí. ¿Y cuánta gente religiosa lo hace porque quiere hacerlo? Sí. Porque eso es lo que quiere dar, no lo que Dios manda. Pero yo tengo que pensar a quién estoy queriendo agradar o no. Sí. ¿Y tú a quién agradas? Bueno, debe haber alguno que se agrade, ¿no? ¿No? ¿Ya les dio sueño? Dios nos pide, nos demanda que consideremos los hechos, que estimemos la evidencia y que pensemos. ¿Sí? Bueno, algunos dirán, es que ahí está el problema, ¿no? Es domingo, Jorge, y la barbacoa estaba, ay. Mira, amigo, Dios nos dio una Biblia para leer y un cerebro para pensar. ¿Ok? Y son como los pingüinos marinela, ¿no? Vienen todos en cada bolsito. No los puedes separar, ¿verdad? Incluso Dios nos demanda y nos pide escudriñarla. La Biblia te pide que uses el cerebro y ponderes la evidencia. Actualmente somos arrastrados por la corriente de las emociones. Por eso cuesta mucho trabajo la fe. El problema de la fe no es el pensar, el problema de la fe son las emociones. El día de hoy lo importante no es qué pasó,
sino cómo sientes lo que pasó, ¿verdad? Ujú. Aún las noticias, las que realmente trascienden y corren, son las que nos mueven, ¿no? Acuérdate del último terremoto, ¿no? Yo no recuerdo el nombre de esa niña, te acordarás que de repente surgió que había una niña ahí entre los escombros del colegio, ¿no? Que resulta que ni siquiera existió esa niña. Ah, pero cómo nos movieron emocionalmente, ¿verdad? Mm. Eso es lo que cuenta. Yo recuerdo también en una ocasión en una final de tenis, ¿no? Donde estaban jugando y bueno, iba a empezar esa final y pues ya sabes, no tengo nada contra los comentaristas, pero como a veces entorpecen en lugar de ayudar, ¿no? Y antes de que empezara el partido de la final sacaron un video de la vida de uno de los jugadores y de pronto la musiquita cambia y salen las historias lacrimógenas, ¿no? Y que el pueblito donde nació este jugador sufrió una tragedia y hacen que se te salgan mocos. Y que con el gane de esta final el pueblo volvería a ser feliz. Y uno lo que quería era ver el partido. No una novela, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto porque cuando llegamos al punto del... Fíjate, ¿por qué lo menciono? Esto es importante porque cuando llegamos al punto del cristianismo, muchos están esperando el momento de la musiquita, ¿no? Y no queremos pensar en lo sucedido, en lo que implica el hecho, que hay que pensarlo. Y cuando el Nuevo Testamento nos pide que pensemos en esto, es para que aquello que podamos experimentar sea el resultado, ojo, sea el resultado de lo que acabamos de entender. Por eso no sirve leer la Biblia religiosamente. Y se nota cuando alguien lo hace religiosamente. Esa vida no cambia. Esa vida es un engaño. Porque Dios demanda que lo que lees lo pienses. Hazme el favor, Pepe, rápido de buscar Nehemías 8:8. Fíjate, aquí es un momento de avivamiento antes de Cristo, pero ve cómo se tenía que leer las escrituras. Y si no es de esta manera, no funciona. Ningún otro se le ocurrió, ¿verdad? No, estamos en otro planeta. Yo. Bien. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Así lees cada mañana? ¿O con el teléfono chateando a un lado? No, hombre, las redes sociales. Yo conozco discípulos que le dan más tiempo a sus redes sociales que a la palabra de Dios. El diablo bien que hace su trabajo, ¿verdad? No tienen tiempo ni cabeza para la Biblia. Por eso llega el domingo y se duermen.
¿verdad? Y lo que Dios quiere que tú razones, no puedes entenderlo. Viene otra vez. Nehemías 8:8, ojo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Claramente. ¿Y? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, yo tengo que cerrar la Biblia hasta que entienda lo que leo. ¿Así lo haces? O ya cumplí, y quién sabe qué dijo, pero déjame contestarle a mi cuate. Es importante entender lo que se debe entender, que es para que nuestra vida sea el resultado de lo que estamos considerando. Vamos a seguir con las razones de por qué supuestamente la resurrección no es verdad. Jesús, dicen ellos, nunca verdaderamente murió. Porque dicen que las especies aromáticas las pusieron para sanarlo de sus heridas. Por eso cuando se sintió mejor se fue. Para creer esto no se necesita fe, ¿verdad? Sino estar mal. ¿Tú crees, a ver te pregunto, ¿tú crees que los soldados no sabían diferenciar entre alguien muerto o alguien desmayado? Eran profesionales de la muerte. Los soldados romanos estaban ampliamente entrenados para matar, no para hacerse muerto. Ellos sí sabían distinguir un muerto de un vivo. Los evangelios dicen que cuando le habían roto las rodillas a los dos ladrones, para cuando te rompen las rodillas y estás crucificado, te vences, y al tener así las manos levantadas se cierra el diafragma, no puedes respirar, necesitarías levantarte. Sin las rodillas, ¿cómo te levantas? No se puede. Por eso al romper las rodillas ya no cargaban tus pies el peso y morías asfixiado. Pero cuando llegaron con Jesús, lo encontraron muerto. Nada más le clavaron una lancita, ¿verdad? Para ponerle punto final al asunto. Por eso en Juan nos dice que Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y aloe y especias para evitar la descomposición del cuerpo, no para sanarlo. ¿Captas? Sí. Vamos a verlo ahí en Juan 19, 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 100 libras son como 34 kilos de compuestos. Para que no se descompusiera el cuerpo, para que no oliera feo, ¿verdad? Y la segunda teoría es, no, sus discípulos se robaron el cuerpo. Esto ya lo habían inventado los judíos, ¿verdad? Sí. A ellos se les ocurrió primero. ¿Y tú crees que, fíjate la pregunta, tú crees que sobre la base de esta mentira, que los discípulos se hubieran robado
los discípulos podrían salir a predicar la verdad No. sobre la base de una mentira para ganar las almas. Ojo, hay creyentes que dicen mentiras y luego quieren predicar la verdad y que la gente se convierta. No es posible. No es posible. De hecho, varios de ellos murieron dando la vida por Jesús, quien es la verdad y la vida, ¿no? Juan 14:6 lo dice. ¿Y crees que lo harían sobre esta mentira No. de robarlo? No. Tercera teoría, fue robado por los judíos mismos. ¿Por qué habrían de hacerlo? Y si así fue, ¿por qué no lo presentaron exhibiéndolo? Mírenlo, ¿no que iba a resucitar? Está bien muerto. Él dijo que en 3 días resucitaría, ¿no? Sí. Ya es el 4.º día, aquí está el cadáver. Fin del asunto, fin del cristianismo. Si ellos lo hubieran robado, ahí habría acabado el cristianismo. El Nuevo Testamento es parte de la evidencia de la resurrección. ¿Por qué alguien se hubiera molestado escribiendo este material? Jesús dijo, porque sabía que lo iban a matar, el inicio del cristianismo significó morir como mártir. Él sabía que iba a morir. Él varias veces lo dijo, ¿verdad? Sí. Y no hay pero también dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Y no hay una sola página en el Nuevo Testamento sin la convicción de que Jesús realmente resucitó. Ellos tomaron sus plumas para escribir porque se toparon con Jesús resucitado. Vemos a Pedro predicándoles a los judíos ahí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 40 y 41. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo mundo, ¿verdad? Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Oye, si no está muerto, si no resucitó, ¿por qué se comió mi pescado? Mi pan, ¿no? Comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Se echaron su cafecito, ¿verdad? Con Jesucristo resucitado. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Esto no es un cuento de hadas.
Claro, habrá gente que no se convenza ni viéndolo vivo. Amigo, la misma Biblia dice, no es de todos la fe. Hay gente que se va, pero sin escalas al infierno. ¿Qué quieres? Si no tienes fe, aunque lo veas vivo y se te ponga enfrente. Pilato no tuvo enfrente a la verdad y todavía le pregunta cuál es la verdad. Y no desaprovechó su oportunidad. ¿Y tú? ¿Tú sí la aprovechas? Juan, al final de su evangelio, dice que Jesús hizo muchas cosas, tantas que no todas se escribieron. Dice, pero las que sí están escritas, están ahí, para que puedan creer y para que al creer ustedes puedan tener vida eterna en su nombre. Por eso te repito, se trata de entender y creer y dejarse cambiar. Pero si eres religioso, harás lo que tú quieras, no lo que Dios pide. ¿Entiendes la diferencia? Sí. ¿Estás muerto o estás vivo? Porque no se parecen. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que para tener vida eterna, para poder recibir el regalo de la salvación, comienza primero con la consideración de quién es Jesús y qué hizo Él. Amigo, Jesús es Dios. Yo sí lo creo. Jesús es Dios. Y por amor a ti y a mí, tomó cuerpo humano y vino a la tierra y vivió la vida perfecta que tú y yo debimos haber vivido y no la vivimos. No te engañes. ¿O si te la crees? La vida sin pecado. Eso es lo que Dios demanda. Por eso estás perdido. Si quieres aceptar esa salvación, tienes que reconocerte que estás perdido. Y no seguir tu camino, porque si no sigues perdido. Y la Biblia dice que cuando la humanidad necesitaba a este Salvador perfecto, porque todos nosotros hemos pecado, todos, y esos pecados nos mantienen separados de Dios. Dice la palabra que si morimos sin arreglar este problema de los pecados, nos separaríamos eternamente de Dios en un lugar llamado infierno. Sí. Pero Dios nos ama tanto que decidió tomar un cuerpo humano, venir a la tierra, vivir la vida que debimos haber vivido. Bueno, ¿y entonces qué hizo Jesús en la cruz? ¿Sabes qué hizo? Fue nuestro sustituto. Para no matarte a ti, Dios prefirió matar a su hijo en tu lugar. ¿Ok? Sí. Se presentó delante de Dios Jesús y dijo, ¿cuánto debe la humanidad? La vida, le respondieron. La Biblia es clara. Porque no dice acaso que la paga del pecado es muerte. Sí. Tienes que morir. ¿Quieres pagar? Tienes que morir. Y la Biblia nos pide que evalúes la evidencia.
y llegues a un veredicto. Hay gente que empieza, no, pero es que la versión y este y que aquello. No, esa es gente que no quiere reconocer que ha ofendido a Dios. ¿Capaz? Sí. Y bueno, vive en un mundo de confusión. ¿Quieres claridad? Sé honesto con Dios. ¿Tienes confusión? Es que te engañas a ti mismo. ¿Está claro? Ahora sí que está claro. Sí. Si evalúas la evidencia y llegas a un veredicto, entonces viene la pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿No? Jesús no te va a imponer el creer, no te va a obligar a ello. Si la evidencia obligara a creer, nadie fumaría, ¿no? Sí. Y hay algunos que ponen hasta su foto de perfil con su purote, Oh, símbolo de esclavitud, ¿verdad? sí. La evidencia te da la suficiente base para concluir la consideración. Eso hace sentido. Por eso los evangelios son evidencia. Que si tú razonas, puedes llegar a una correcta conclusión. Entonces, al creer, al abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo, entonces empiezas a experimentar la nueva vida en Cristo. Y entonces, ¿y qué? Si todo esto es verdad, Cristo realmente está vivo, el Evangelio es Dios actuando en la historia, no la biografía de un carpintero y sus muebles. ¿Captas? Sí. Sino que Dios tomó un cuerpo humano en esta persona y vino a conseguir la salvación que tú y yo necesitamos urgentemente. ¿O te quieres ir al infierno? Pues que se note, ¿no? Ya que toda la humanidad está condenada al infierno, toda. Por eso todos necesitamos un Salvador. Y aquí la pregunta es, ¿ya es tu Salvador? ¿Tu Salvador? Y Él quiere entrar para que hombres y mujeres sepan lo que es amar a Dios. ¿Cuánta gente de labios? Jesús y Jesús y Dios y Dios, y Dios ni lo conoce. ¿Por qué? Porque se trata de vivir en la presencia de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Y Cristo fue levantado de los muertos. La crucifixión y la resurrección, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, son actos indivisibles de Dios. Si tú ya eres salvo, tú crees en un Jesús resucitado. ¿Dónde? Ahora viene la pregunta interesante. ¿Dónde lo puedes ver?
trabajando en tu interior? ¿Lo estás dejando hacer su labor en tu vida? ¿O sigues haciendo lo que quieres? ¿O me volteo para otro lado? ¿Lo estás dejando cambiar tu vida? ¿En qué confías para irte al cielo? Si tu excusa es que otro está fallando, bueno, pues igual con él te vas a ir al infierno, ¿no? Buena excusa, ¿verdad? ¿En qué confías para irte al cielo? ¿O en quién confías para alcanzar tu salvación? Dice hermosamente en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ay, cuando uno ve esa mugrosa televisión, tanto engaño de que el santito y que el santote y que la... En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ay, no, pero es que me hizo muchos milagritos. No sabes que el diablo tiene poder, ¿verdad? El poder de engañarte. Sígale. Vas bien, bien perdido. Pero si quieres salvación, no hay otro nombre bajo el cielo. El único que murió y resucitó. Sí, porque algunos dicen, no, también Lázaro resucitó. Sí, pero volvió a morir. ¿Cómo la ves? ¿Cómo le quedó el ojo? Solo en Jesús hay salvación. ¿De acuerdo? Sí. ¿Has puesto conscientemente tu confianza de salvación en Él? ¿Haciendo lo que Él manda? ¿O nada más de dientes para afuera? Él es el único que puede librarnos de los hábitos pecaminosos. ¿Ya te los quitó? ¿Ya se los entregaste? No, ¿verdad? Pero si Cristo no entra y te cambia, tú serías en la eternidad exactamente como hoy. Y entonces el cielo, si Dios no nos cambia, sería idéntico a la tierra. Nadie quiere esto, ¿verdad? No. ¿Para qué me voy tan lejos? ¿No? Sí. Y va a estar igual. Decimos en el mundo, bueno, no soy tan peor. ¿Comparado con quién? ¿Verdad? Sí, con un drogadicto, un narcotraficante. Compárate con Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ok? ¿No soy tan peor? Pero esto es porque ¿cómo nos esforzamos para que nuestros pecados no se noten, ¿verdad? Pero no para dejar de pecar. Pablo dice allá en el libro de Romanos 10:9, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. órale, es decir, una
convicción de corazón. ¿Captas? El costo de tu salvación se lo cobraron a Él. Por eso te puede ofrecer este regalo del perdón. ¿Y cómo se apropia esto? Si alguien va a aceptar el regalo de salvación, es porque el Cristo resucitado lo llame. O sea, que tú, al oír la voz de Jesús en su palabra, cuando la lees, te pide que vayas a Él a través de su palabra. Si tú lo oyes, es el momento. Y si dejas pasar el momento, tú sabes cuándo te volverá a llamar. Te vuelvo a preguntar, ¿y qué si todo esto es verdad? Los que hemos creído y aceptado este regalo, ojo, debemos ahora dejarnos cambiar por ese Jesús. ¿Captas? Sí. Imagínate si hay cambio en una persona que nos está mirando por el Facebook y no quiere congregarse. No hay ningún cambio. Hay un engaño muy grande. Ahora el que viene, que demuestra que vino no a dormirse, sino estar bien atento y bien orado para pedirle a Dios que su vida cambie. Y si no cambia, no falló Dios, fallaste tú. Debemos dejarnos cambiar. No a tu parecer, dice la Biblia, es al parecer de Dios. ¿Captas? Sí. ¿Y dónde está? Pues en la Biblia, la que no lees. Con el sentido. Porque el día que pongas el sentido, vas a ver claramente cómo habla Dios. Muy claro. ¿Para qué? Pues ¿para qué es ese cambio? Te puedes preguntar, ¿no? ¿Para qué me quiere cambiar? Para que la gente vea que Jesucristo sí resucitó. Si no hay cambio en tu vida, los tuyos no creyeron por eso. ¿Captas? Sí. ¿Cuál creyente? Puro engaño. Si yo les dejo cambiar mi vida, la gente no tiene excusa para no creer que Jesús resucitó y que está vivo en mí por el cambio. Si tú no cambias, es que el que te convenció en lugar de Cristo es el diablo, para que sigas igual, ¿verdad? ¿A quién le crees? Pablo, después de hablarles a los intelectuales en Atenas, les dice allá en el libro de Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A Jesús. Él te va a juzgar.
¿qué le vas a decir? Es que el otro, es que vas a basar tu perdición en es que. ¿Qué vueltas vas a dar por la falta de cambio en tu vida? ¿Eh? ¿No te bastó ya mandar a los tuyos al infierno? ¿Ya vieron el cambio en tu vida? ¿O ven a un engañador? Hay mucha diferencia entre un verdadero creyente y un religioso. Estamos llenos de religiosos. ¿Cómo sabemos que el pago de nuestros pecados está pagado? ¿Sabes cómo? Porque Dios resucitó. Si no se hubiera saciado la demanda de justicia de Dios Padre en la muerte de Dios Hijo, no se hubiera pagado. Pero ¿cómo sé que sí se pagó? Porque resucitó. El pago de la crucifixión se llevó a cabo, por eso pudo resucitar. ¿Captas? Sí. Si tu vida no cambia, la tuya, es porque no le has hecho caso a Dios. El cambio es la señal que el mundo espera en tu vida para creer que Cristo está vivo. ¿Le estás dejando a Dios cambiar tu vida? No dudes de Dios, duda de ti. ¿Alguna duda? No. ¿No decíamos que la Biblia es clara? Solo el que no quiere ver, no verá. No importa la excusa, es la de menos, ¿verdad? Pero si crees, verás. No es como el mundo dice, ver para creer. Es al revés. Es creer para ver. Si quieres ver a Dios en tu vida, cree como Él manda. No como tú quieras, como Él manda. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor y Dios, oh Dios, cuán en deuda estamos contigo, porque tú lo hiciste todo, Padre amado. Tú, al ver nuestra incapacidad, nuestras limitaciones y nuestra vida perdida, concebiste este plan hermoso de salvación y además sacrificando lo que más amabas, a tu propio Hijo. ¿Cómo es posible que dudemos de un Dios de amor que sacrificó lo que más amaba para dejarnos muy claro dos cosas? Una, que aborreces el pecado hasta la muerte, y la otra, que nos amas tanto como para haber dado la vida de tu Hijo.
Señor, permítenos entenderlo como debemos, al punto de entregarte esta vida que te pertenece. No permitas que nos sigamos engañando. Concédenos la gracia, Dios, de dejarte cambiar nuestra vida, porque la gente necesita ver que la muerte no te pudo detener. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su vida, por su muerte y por su resurrección. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Para gloria tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted, y si Dios quiere, aquí nos vemos, aquí, y si no, pues allá. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.